a, a Jorge Donofrio. Jorge nos va a hablar sobre el funcionamiento de las oficinas de prensa de los poderes judiciales provinciales y su relación con los medios de comunicación locales. Jorge Amílcar Donofrio tiene una vastísima experiencia como periodista y como comunicador judicial. Él es actualmente asesor comunicacional en el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Mar del Plata. Es integrante de la Comisión de Comunicaciones del Colegio de la Provincia de Buenos Aires. Lleva 41 años trabajando como periodista en gráfica, radio y televisión. Organizó las oficinas de prensa de la Secretaría de Turismo y del Consejo Deliberante de General Pueyrredón. Por su trabajo en los medios recibió 3 premios Martín Fierro, un premio Santa Clara de Asís y un premio del Consejo Profesional de Ciencias Económicas por los programas Minuto a Minuto y El Día D, además de ser nominado en 4 oportunidades más al Premio Martín Fierro de Interior del País por producciones periodísticas realizadas en radio y en TV. Realizó sus estudios, o sea, es perito agrónomo en la Escuela Agrotécnica Salesiana Carlos Marías Casares. En la Universidad Nacional de Mar del Plata cursó Derecho y Economía. Desde 2004 es profesor de periodismo en Deportea en las materias de Economía Política y Planificación de Emprendimientos Periodísticos. Es, además, autor de 8 libros, entre los que hay manuales de estudio sobre las materias que dictan la economía política y de periodismo. Integró los grupos de debate sobre la ley de medios de audiovisuales de la ley 26.522. Dicta cursos a profesionales sobre oratoria y expresión en medios de comunicación. Es también tutor de cursos a distancia sobre comunicación para jueces y funcionarios, dictados por la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial, la FAM, en la plataforma de Flaxo. También es coordinador de cursos de capacitación para periodistas en temas judiciales y coordinador y disertante en varios congresos sobre la problemática de adopciones, familia, medios de comunicación y justicia. Así que bueno, la verdad no tengo mucho más para agregar, una tremenda expertise y los dejo, nos dejamos con Jorge. Bienvenido, gracias Jorge. Muchísimas gracias, Julia, muy amable. Como verán, he pasado por varios espacios relacionados con la comunicación, o sea que puedo decir que mi vida se ha formado alrededor de la comunicación. Y lo que también me permitió estos años que he vivido es tener distintas experiencias con armar oficinas sobre comunicación. Y me parece interesante que podamos compartir opiniones también de ustedes. Para esto es el conversatorio, como para que conversen, ¿no? Como para que haya uno que se hable todo, ¿no? Y me gustaría también que ustedes después puedan ir aportando sus experiencias e incluso también cuando lo deseen me interrumpan por una pregunta o bien una acotación sobre los temas que estamos hablando. O sea que quedan en plena libertad como para hacerlo, no necesitan ni siquiera pedir permiso. Simplemente con que nos escuchemos, listo, ya con eso nos alcanza porque es una mesa redonda en la que podemos conversar de distintos lugares y esto es lo maravilloso de la comunicación actual, ¿no? Y en eso podemos encontrar parte de lo que me gustaría traerles como tema central de la comunicación judicial y la comunicación institucional, porque eh, muchas veces pensamos en una oficina de comunicación y hablamos de informar. Y creo que ahí ya medio como que tenemos que ponernos en debate un tema, ¿no? Si la función de la comunicación es informar o bien comunicarse. Me parece que son dos caminos totalmente distintos, porque una cosa es la difusión de noticias, difundir noticias, y otra es comunicarse. Y me parece que en una oficina de comunicación tendríamos que encararla desde ese tópico, de esa idea, de ver la posibilidad de comunicarnos. Y para esto, bueno, yo con mi experiencia como periodista les puedo asegurar que para nosotros es fundamental el hecho de mantener buenas relaciones con la gente que maneja las oficinas de comunicación, tanto sea de la justicia como de cada uno de los ámbitos, porque de ahí nos nutrimos de la noticia. Y es que, en realidad, si bien lo tenemos más o menos sabido porque lo hemos conversado en otros encuentros, pero la noticia se forma a partir del primer impacto de la noticia. Y ahí ya hay un tema que me parece interesante como para ir desarrollando, que son las fuentes informativas.
Y antes de entrar específicamente en la oficina de comunicación, me parece que las fuentes informativas tienen una importancia vital, porque de acuerdo a la fuente informativa que estamos recibiendo, es cómo se va a ir gestando esa noticia de ahí en más. Y nosotros, desde las oficinas de comunicación, lo que tenemos que hacer es, ante todo, tener una muy buena relación con los medios de comunicación. Y nada mejor que tener buena relación con los medios de comunicación es tener buena relación con los periodistas. Fíjense que incluso la idea de este conversatorio es no solamente plantear lo que significa la difusión, sino también la comunicación con los periodistas. Porque el periodista es un gran contador de cuentos, un gran contador de historias. Empieza a desarrollar su vida a partir de la narración de historias que sean más o menos creíbles para todo el mundo. Lo que pasa es que va a tener mayor preeminencia en lo que diga cuanto mejor cuente la historia, ¿no? De eso, medio como que se trata de esto, ¿no? Y en ese contar historias es donde desde la oficina de comunicación nosotros lo que tenemos que hacer es nutrir de información. Ahora, en ese nutrir de información hay límites y hay cuestiones que las vamos a tener que tener en cuenta. Por ejemplo, el periodista necesita información porque de eso es lo que vive y es lo que genera. Pero también tenemos varias fuentes informativas y entre esas varias fuentes hay algunas que me gustaría que las vayamos tratando, porque justamente hay una de ellas, vamos a ver cómo entra ahora la las diapositivas, a ver si podemos hacerlo. Esperemos que entre bien. Vamos abriéndola. Y hay toda una situación que me gustaría que vayamos viendo con respecto a las fuentes informativas. Entre las fuentes informativas, lo primero que tenemos que tener en claro es que se dan distintas fuentes. Ahí la ven viendo, ¿cierto? ¿La están viendo? Bien. Hay distintas fuentes. Y por eso, antes de entrar específicamente a lo que es la oficina de difusión de información y de comunicación, sobre todo, quiero destacar este punto. Fíjense que entre las fuentes informativas yo he citado algunas que son muy importantes. Una de ellas es la información oficial. Ahí es donde participa activamente la oficina de comunicación. Pero también tenemos las redes sociales, tenemos los medios tradicionales, tenemos la fuerza de seguridad, tenemos la información interesada y tenemos el off the record. De todo esto nos nutrimos los periodistas para tener información. Y a partir de ahí comenzamos nuestro relato. Entonces fíjense qué importante será cómo impactamos en la información a partir de la generación de la noticia. Si nosotros dejamos que la noticia se genere por ejemplo, una información interesada o muchas veces en lo que sucede con las fuerzas de seguridad, vamos a tener serios inconvenientes como para poder trabajar en la misma oficina en la que estamos desempeñando la tarea de comunicación para poder llegar a la sociedad. Hay una disquisición que me gustaría hacer con respecto a la información oficial. Hay un caso que yo no voy a identificar mucho, pero que una persona que integra la justicia eh, está permitida o está habilitada como para poder dar toda la información que necesita, llama a conferencia de prensa, en esa información narra un hecho, o sea, cuenta la historia. Estamos hablando de alguien que integra la justicia y que está habilitado, me gusta destacar esto, como para poder hablar ante los medios, e incluso empieza a narrar una historia. Ahora, esa historia que narra no tiene los fundamentos y los sustentos que tiene que tener una información, podemos decir, 100% veraz, sino que tiene muchas especulaciones. A partir de ahí, como es una información netamente oficial que se da, todos los medios de comunicación van a tomar esas especulaciones como que son realmente una fuente oficial que lo dijo. Y esto eh, después puede llegar a generar distorsiones, porque de hecho, si no se constataron bien las fuentes, tenemos un montón de casos en los cuales podríamos ir citándolos con nombre de cada una de las causas, que la primera información que se dio desde una información oficial
fue errónea y distorsionada. Bueno, ahí ya después nosotros desde la Oficina de Comunicación no tenemos forma de revertir ese primer impacto. Ahora, cuando nosotros vamos a las redes sociales, nos encontramos que hoy por hoy gran parte de la información la estamos teniendo a través de las redes sociales. Esa información en las redes sociales, para cualquier periodista no puede ser que sea más o menos creíble el periodista, incluso en su actividad quiera ser creíble. No puede tomar las redes sociales como una información absoluta, a no ser que tenga bien constatada la fuente de donde surge. Ahí es donde también podemos estar trabajando con la oficina de comunicación, desde las redes sociales y estableciéndonos como una, podemos decir, una fuente creíble. Porque también, fíjense que, por ejemplo, tenemos algunas oficinas de comunicación que han empezado a circular y después terminaron bajando línea política que distorsionó su accionar en el momento. Caso puntual, oficinas que fueron gestadas para dar información a través de, por ejemplo, la red social X, la ex Twitter, y después de eso empezaron a bajar línea política y se distorsionaron, dejaron de ser creíbles. Entonces, la información que mandamos a las redes sociales tiene que ser absolutamente creíble, así como tiene que ser muy creíble la información oficial. Los medios tradicionales, que también son una fuente para el periodista, son medios de los cuales abrevamos, pero que también tomamos con cierta, podemos decir, puntillosidad, de acuerdo a su coloratura o sus intenciones. O sea, los que somos periodistas sabemos más o menos hacia dónde apuntan los medios y de acuerdo a eso es si lo vamos a tomar como una fuente fidedigna o no. Pero fíjense que de estas tres que nombré, la más importante sigue siendo la información oficial. Ahora, cuando entramos a hablar de las fuerzas de seguridad, nos encontramos con que se convierte en una fuerza, la fuerza de seguridad se convierte en una noticia muy fuerte que impacta mucho sobre la información del periodista, pero las fuerzas de seguridad no siempre tienen una información que sea, podemos decir, libre de intenciones políticas. Y ahí está donde empezamos a pisarnos entre la información oficial de la Oficina de Comunicación Jurídica y muchas veces las fuerzas de seguridad. Porque nos encontramos, hay montones de casos en los cuales las fuerzas de seguridad dan una información, crean este primer impacto, generan este primer impacto y la noticia empieza a construirse en función de ese primer impacto y muchas veces tenía alguna intencionalidad política, política incluso hasta estadística, que nos distorsiona el trabajo desde la oficina de comunicación. Otro de los temas importantes para tener en cuenta es la información interesada. Ahí me parece que tenemos que prestar mucha atención porque los periodistas se nutren mucho de información interesada. ¿Cuál es a lo que yo llamo información interesada? Por ejemplo, la información que sale de algún abogado de parte que le interesa influenciar a través de los medios para que la noticia salga de tal forma y no de tal otra. Esto es muy importante que lo tengamos en claro. Hay comunicadores que se nutren de esta información interesada, pero hay comunicadores que lamentablemente también son influenciados económicamente por esta información interesada. Entonces me parece que ahí tenemos que tener mucho cuidado sobre dónde sale esta fuente informativa. Y el otro es el off the record. En el off the record podemos tener integrantes de la justicia que quieren congraciarse con algún medio y empiezan a dar la información que puede llegar a incluso hasta distorsionar lo que es después el desarrollo del expediente, porque se filtran informaciones, como por ejemplo que no sé, se va a realizar un operativo para la detención de alguien y ha sucedido muchas veces, y todo esto lo tenemos que tener en cuenta. ¿Y por qué lo sitúo al tema de las fuentes como primero? Porque una de las primeras acciones que tenemos que hacer en una oficina de comunicación es poder determinar las fuentes de donde viene la noticia. Si nosotros podemos hacer un trabajo de muestreo para saber cuántas noticias que hoy se están difundiendo vienen de redes sociales, cuántas de medios tradicionales, cuántas de fuerzas de seguridad, cuántas también de información oficial,
nos vamos a dar cuenta que tenemos muchas noticias que vienen desde una información interesada a un off the record. Esas son las que no podemos identificar. Nosotros, como oficina, lo que tenemos que establecer cuando hablamos de una política de comunicación, empezar a tener un semblante de cómo comunican los comunicadores sociales y de dónde abrevan ellos la información. ¿Para qué? Para que en el momento en que se pueda llegar a generar una crisis o en el momento en que esa noticia empiece a tomar fuerza, poder trabajar nosotros con esa información e incluso ir aportando nuevas informaciones. Por eso que me parece que esto es realmente importante, que tengamos en claro el tema de las fuentes y que la tengamos en claro con este trabajo que les propongo a través de la Oficina de Comunicación como política a llevar adelante, que es justamente hacer relevamiento de las noticias, ir viendo en ese relevamiento de noticias qué incidencia tienen las fuerzas de seguridad, las redes sociales, los medios tradicionales y la información oficial. Porque lo que es información interesada, solamente nos vamos a dar cuenta de que esa información viene, podemos verlo a través de trascendidos. Entonces, cuando nosotros encontramos informaciones que tienen mucho trascendido, se dijo que o se estaría sugiriendo que eh, podría llegar a ser que, bueno, esto es normal de que ese periodista o que esa información está teniendo una fuente informativa, ya sea o interesada o de off the record. ¿Y por qué es importante hacer esta política comunicacional? Para ver dónde estamos parados. Y desde ahí empezar a tener una relación directa con los medios de comunicación. Esa relación con los medios de comunicación tendría que ser una relación muy fluida, en la cual nosotros le damos mucha información a los medios, pero también estamos atentos para que los medios, y de esto nos tenemos que convertir, en aquellas personas a las cuales los medios acuden cuando tengan que, por ejemplo, chequear una fuente. Hoy, por ejemplo, aparece mucha información en las redes sociales y esa información de las redes sociales, si bien los buenos periodistas no la toman como absoluta por el simple hecho de estar publicado en la red social, sino que, a no ser que sea una fuente inobjetable, entonces es importante que los periodistas nos tengan como referente. Para esto no nos queda otra que tener un trabajo desde la oficina de comunicación que sea realmente comunicación, no difusión, sino comunicación, en el cual el periodista tenga la libertad de llamarnos en el momento que los necesite. Y esto es un tema que tenemos que estar dispuestos a que eso tiene que ser. Y a su vez nosotros también poder rápidamente dar una respuesta, porque el periodista, cuando está armando la información, cuando está armando el desarrollo de la noticia, o tiene que, no sé, subirla a la red social, o hacer un comentario en una radio, en televisión, necesita inmediatez. No nos podemos dar el lujo de decirle, bueno, mañana te contesto. No, porque el periodista necesita inmediatez, necesita que ya le demos la respuesta. Entonces tenemos que tener aceitados los dos canales de comunicación que hay que armar dentro de lo que es la comunicación judicial y que por lo menos a mí me ha dado muy buen resultado. Y son justamente que las oficinas de prensa y comunicación institucional tienen que tener dos vías de comunicación. Una es una comunicación externa, una comunicación que hacemos hacia los medios, hacia la gente, y que vamos a usar de los medios para que esa información llegue lo más clara posible a la gente. Y la otra es la comunicación interna. Fíjense que yo las divido en dos caminos distintos e incluso en dos formas distintas de la comunicación y del trabajo de la oficina de prensa. Porque, por ejemplo, en la comunicación interna nos podemos manejar fácilmente con un WhatsApp, con una aplicación o con un mail, en tanto que para lo que es justamente la oficina de prensa y comunicación institucional hacia afuera, yo recomiendo también, por ejemplo, utilizar las redes, utilizar las páginas, y acá he agregado, además del WhatsApp, he agregado otro tema que es el encuentro. Ahora me voy a referir a eso. Con respecto al WhatsApp, eh, ha dado muy buen resultado para manejarse con los medios de comunicación, no hacer grupos
de WhatsApp, sino que hacer lista de distribución, que no es lo mismo, yo supongo que todos ustedes saben de lo que estoy hablando, pero la lista de distribución es más directa la comunicación que recibe el periodista con lo que uno tiene que enviar. Periodista, la periodista, por supuesto. Estamos hablando genérico, ¿no? Ahora, la comunicación a través de WhatsApp, haciéndola a través de lo que es justamente una lista de distribución, podemos dar la sensación de que nos estamos dirigiendo en forma directa. Y tenemos que estar muy atentos porque a través del WhatsApp también vamos a recibir muchas consultas que tenemos que estar atendiéndolas. La página es una página como para intervenir en lo que es la información oficial. O sea, tendría que ser una página en la cual toda la información que esté subida a esa página sea absolutamente oficial, por supuesto, y tiene que ser absolutamente creíble. No podemos dejar muchos espacios para generar dudas a través de la información que estamos dando. La comunicación tiene que ser concreta sobre lo que podemos hablar, sobre lo que se puede decir a través de los medios de comunicación, que incluso nos interesa, pero que desde la justicia se puede llegar a informar con el reparo de lo que sería incluso hasta un secreto de sumario, ¿no? Ahora, a través de las redes sociales, tenemos que manejarnos con una información que no difiera de lo que es la página, para dar este doble estándar de credibilidad. Y en cuanto a los encuentros, ahí sí lo que tenemos que tener es una relación más directa con el periodista. Y en esto yo les voy a contar como experiencia, una experiencia personal que he tenido, que me ha dado muy buen resultado, tanto en las distintas oficinas de prensa, ya sea cuando estuve en la oficina de turismo o en el Consejo Deliberante o en la justicia, me ha dado muy buenos resultados y se los quería transmitir como experiencia, que es el hecho de tener contacto directo con los periodistas fuera de lo que es información, fuera de lo que es noticia. Entonces, por ejemplo, no solamente para el Día del Periodista, sino que armar encuentros, encuentros en los que participen, por ejemplo, jueces, por ejemplo, fiscales, con periodistas y juntarse un grupo de periodistas con un grupo de jueces y fiscales, que por supuesto esto estará eh, perfectamente coordinado y armado, ¿no? Como para, por ejemplo, hacer un asado. Y en ese asado les puedo asegurar que se arman vínculos que después es muy normal que se transmitan esos vínculos a lo que sería un encuentro para el chequear noticias, pero mucho más fluido. Entonces, en ese encuentro, en el cual, por ejemplo, un asado o, no sé, armar un desayuno de trabajo, lo que me ha dado también muy buen resultado es armar encuentros convocando a la escuela de periodismo, a periodistas, y que sean jueces de distintos fueros que den una suerte de clase a los periodistas, una suerte de clase a los periodistas, porque más que nada se hace como para intercambiar opiniones, pero en forma presencial, puede ser también por Zoom o algo parecido, pero lo que me parece que es mejor en forma presencial, porque se genera un diálogo que es muy constructivo. Ustedes, si yo les dijera el grado de improvisación que tienen la mayoría de los periodistas, a más de uno de ustedes les sorprendería, porque no conocen muchos de los temas de los que hablan. Entonces tocan más bien de oído. Y esto es un problema de la profesión. Nosotros los periodistas tenemos que tratar muchísimos temas y estamos metidos en todo. Y entonces surge una pandemia y tenemos que hablar como si fuéramos médicos. Y surge después un problema, no sé, penal y tenemos que hablar como si fuéramos abogados penalistas. Bueno, eso, eso se soluciona mucho cuando logramos que a través de estos encuentros que yo les estoy proponiendo se pueda llegar a hacer una mancomunión entre el periodista y los integrantes de la justicia. Por supuesto, esto para tratar temas, muchas veces se dan temas de intercambio, pero interesantísimos. Y esto nos ha servido también como para tener una mayor relación. Cuando uno habla de la oficina de comunicación de una provincia,
bien se puede hacer encuentros con periodistas seleccionados y con aquellos con los cuales justamente tenemos que tener una mayor relación en cuanto a información que le estemos enviando. Pero más que nada yo lo que se los recomiendo esto para hacer justamente el hecho de convertirnos en fuente creíble para poder chequear una información. En lo que es comunicación interna, que hablamos del WhatsApp, de la P y del mail, como caminos, en esa comunicación interna tenemos que también hacer otro tipo de relación en la Oficina de Prensa y Comunicación Institucional que nos lleve a justamente a esto, ¿no? Lo que son las políticas comunicacionales. La política comunicacional tenemos que armarla entre los integrantes de la justicia y aquellos que nos dedicamos a la comunicación judicial. No tenemos que imponer una política comunicacional, pero aquellos que hemos estudiado y nos hemos preparado sobre la comunicación judicial, tenemos que tener la posibilidad de dar un espacio de un marco en el cual nos vayamos a comunicar con la gente y que aquellos que se comunican, yo creo que los jueces y los fiscales tienen que hablar por ellos mismos y no hablar a través de voceros o a través por ejemplo, alguien que pueda hablar en nombre de ellos. A mí me gusta que el periodista pueda llegar a hablar con el juez porque se establece una relación distinta. Ahora, todo lo que es información, sí lo tenemos que dar voceros, sí lo tenemos que dar a aquellos que nos comunicamos, porque tampoco podemos estar obligando al juez, al fiscal, al magistrado, no lo podemos estar obligando a que tenga una comunicación con los periodistas que está todo el tiempo levantando el teléfono cada vez que lo llaman. Por eso que para eso nosotros podemos hacer una especie de colchón. Pero acá en el segundo punto, yo puse algo que tenemos que hacer hacia lo que es el trabajo de la Oficina de Prensa y Comunicación Institucional, pero hacia adentro. Por un lado, tenemos que capacitar a los jueces y a los magistrados en su conjunto. Tenemos que capacitarlos en lo que es, por ejemplo, el lenguaje claro, que ya se ha tratado y en cursos en Juscomi se va a seguir tratando, pero capacitarlos también en cuanto a cómo tienen que relacionarse con la prensa, cómo tienen que hablar con los periodistas. No hay que tener miedo en sentarse y dar, desde la Oficina de Prensa y Comunicación Institucional, dar también cursos a los magistrados y los jueces sobre cómo relacionarse con los medios de comunicación. Y sobre todo tenemos que tener la posibilidad de contener. Ahí yo puse la palabra contener, porque cuando muchas veces se generan crisis, además del tema de lo que significa solucionar la crisis en sí misma, tenemos que contener a los integrantes de la justicia que en más de una oportunidad se sienten atacados, se sienten, podemos decir, como que están siendo juzgados por la sociedad. Y muchas veces una buena contención ahí nos permite distender la situación y después de eso hacer con nuestra política comunicacional llegar mejor como para dar una opinión distinta a la que se esté dando. O, por ejemplo, el otro tema es prever las crisis. Tengo experiencias que hemos realizado con el vocero y a su vez responsable de la comunicación de la provincia de Buenos Aires, la Suprema Corte de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, con respecto a varios casos muy complicados en los que trabajamos en esto de prever crisis. Y directamente empezamos a trabajar sobre juicios que sabíamos que iban a tener un fuerte impacto eh, ante la sociedad y la opinión pública. Empezamos a trabajar los 4 o 5 meses antes al juicio, en función de ir preparando todos los escenarios para que cuando llegamos al momento del juicio esté todo aceitado como para poder prever cada una de las crisis que se pueden llegar a generar. No es sencillo, requiere mucho trabajo, pero les puedo asegurar que prever las crisis es mucho mejor que después tener que actuar sobre la crisis generada. A partir de la crisis generada nos es mucho más difícil después, si la crisis se produjo, y al hablar de crisis, supongo que todos están al tanto de lo que estamos hablando de algo que realmente nos conmociona, ¿no? Como oficina de prensa y comunicación. Y en el Jorge, medio, sí,
Disculpa que te No, interrumpa, por pero un favor, poco aceptando tu invitación del inicio sí, de intervenir. Se está generando en el chat un intercambio muy interesante de temas que vos estás desarrollando. Por ahí me parece, si a vos no te distrae, podés para después. nada. Fíjate porque hay cosas que venías diciendo desde la comunicación interna y esta dificultad de generar los encuentros. Eh, por ahí no sé, yo, digamos, creo que de los que están presentes soy el único que en los poderes judiciales no trabaja en comunicación. Digamos, yo soy juez en la provincia de Neuquén y todo lo que están diciendo es lo que después se dice puertas adentro. Después se Ajá, lamentan esos fiscales que no puede Jessica arrear, sí, diciendo, dijeron que me llamaron y no contesté, están instalando otro tema, están cuestionando una exposición de teoría del caso que no fue. Entonces me parece que el rol fundamental también de lo que vos estás diciendo es tratar de difundir y de vender, entre comillas, esa propuesta de encuentro para tratar todo esto. Y esto tiene que ver con jerarquizar la necesidad de la comunicación judicial, porque nunca vamos a tener tiempo de sumarnos a esas instancias de capacitación, pero siempre el tiempo va a aparecer, o al menos que después no se traslade al referente de comunicación lo que la prensa tome. Porque si la prensa toma, yo coincido con vos en que nada mejor que el propio generador de la noticia judicial para explicarla y sostenerla, y el que no quiera, porque no sienta que tiene la herramienta o lo que sea, que después no critique a la oficina de comunicación tal cual. judicial lo que la prensa toma, digamos, pero por ahí se estaba generando, que por ahí si no sé si lo, imagino que no lo podés ir mirando mientras estás desarrollando, pero había ahí un intercambio de, como lamentándose, había intervenido Jessica, Sonia, de que, bueno, pero por lo menos que haya este pacto de trabajo interno, porque la tienen difícil las personas de Claro, las oficinas de comunicación en los poderes judiciales, y yo, digamos, yo soy el que después tienen que venir a pedirle que explique la sentencia que emití, si quiero o no quiero salir, y se genera también esa. Pues yo creo que el problema más grave que tienen no es hacia afuera, ustedes son expertos en comunicación y se vinculan con expertos en comunicación, el problema es hacia adentro de los poderes judiciales. bueno. En mi opinión, y la verdad que me gusta mucho el tema de comunicación judicial y en cuanto puedo trato de salir, pero ese me parece el tema, el encuentro que vos proponés, me parece algo muy interesante para poder generar la cultura interna de que hay que participar para que haya una comunicación judicial saludable, sólida, fuerte, que la voz de un poder judicial la dé el poder judicial. Perdón por la interrupción, pero me parecía No, que eran no, buenos temas que estaban escapando. al contrario, te agradezco mucho el hecho de que me hayas interrumpido porque me da la posibilidad. No lo tenía el chat porque tenía las diapositivas, entonces no lo podía ver. Pero vos fíjate que acá Jessica nos plantea que mis fiscales los tengo colapsados de trabajo. Y sí, es lo que sucede, ¿no? De eso no quepa la menor duda. Y apenas ven a su familia y me matan si los saco a comer con gente y encima periodistas. Bueno, será cuestión también de ir hablándolos y dándose tiempo. Forma parte del trabajo del fiscal, el tener una buena comunicación con el periodista. Porque además eso va a alivianar el trabajo a posteriori. Nosotros no podemos hablar de poder actuar sobre una crisis si no pudimos prever los distintos caminos que podían llegar a generar una crisis. Esa crisis no se genera espontáneamente. Esa crisis muchas veces es consecuencia de no habernos curado en salud. Y la mejor forma de curarnos en salud es hablarlo, conversarlo hacia adentro, decir, mirá, ¿qué te parece si empezamos a hacer, no sé, vos sos especialista, por decir algo, sobre estupefacientes? Bueno, vamos a dar un curso a periodistas y sobre todo apuntarle a los lugares donde hay escuelas de periodismo para ir formando también a futuros periodistas. Y vamos a hacer un curso en el cual los periodistas vengan a pasar, por ejemplo, los cursos un sábado a la mañana en el cual, no sé, son 2 horas, con un break al medio, que eso es muy importante, un break en el que se tome un café con unas medialunas y ahí se aprovecha a conversar. Y ahí se aprovecha a hacer un intercambio y una relación en la cual después es muy probable, de hecho a mí me sucedió, que los mismos magistrados, los mismos fiscales me vengan y me digan, che Jorge, ¿cuándo armamos una reunión?
che, Jorge, ¿cuándo armamos un asado? O sea, que esto surgió en la misma gente que antes me ponía reparos porque me decía no tengo tiempo. Y es verdad, no tienen tiempo, no hay duda. Pero cuando empiezan a darse cuenta de la importancia que tiene esa comunicación directa, realmente ahí se hace en el tiempo. No sé si es lo que más o menos planteabas vos, Jessica, por ese lado, ¿no? Después tenemos también a Sonia que nos dice que es cierto, cuesta llevar a la práctica, son importantes los encuentros presenciales y cada vez cuesta más llevar a la práctica. Tenemos que ser muy creativos. Sí, la verdad hay que ser muy creativos con esto. Uno de los encuentros normales que se puede llegar a dar es, por ejemplo, en inmediaciones al 7 de junio, que es un día de encuentro con periodistas, y bueno, ir buscando por ese lado como para empezar. Este, Jorge, para perdón que también te interrumpa ahí. Sonia levanta la mano, no sé si la estabas viendo también, así también le Sonia, damos sí, la te palabra. escucho, Sonia. Bueno, no algo para sumar a eso. Sí, Belén justamente había propuesto lo del Día del Periodista, que bueno, tiene sus bemoles, porque en realidad sí me parece bien esto de que días próximos, porque ese día están saturados de invitaciones y o sos el primero o sos el último, pero van corriendo de una en otra y es muy poco el tiempo que se puede disponer y es muy difícil que se genere un ida y vuelta y un diálogo porque suelen estar a las corridas de una institución a otra. Pero sí, sí están buenos estos encuentros, sí son necesarios. Yo quería tomar algo que decía Jorge, porque hablaste de no solamente pensarlo de esta perspectiva difusionista de prensa, sino de comunicación, una mirada como más profunda de qué queremos transmitir, para qué, tener cierto norte, ciertos objetivos. No es contar simplemente qué pasó, sino que también tenemos un objetivo al transmitirlo, que es que se comprenda un proceso, que se entienda de los modos de participación, que se conozca los compromisos y las responsabilidades como ciudadanos, los deberes que tienen los funcionarios públicos, lo que se nos ocurra que queremos transmitir, pero que hay, digamos, hay algo por atrás de todo eso. Y también que tenemos que cuidar y que preservar a las víctimas, a los testigos, la identidad de las personas que son inocentes hasta tanto haya una sentencia firme que diga lo contrario. A veces la identidad y a veces lo que tiene que ver con su derecho a ser, que se entienda socialmente que aún es inocente. Bueno, todo esto, ¿no? Y en esta época, lo que yo observo es que hay, por un lado, quedan algunos magistrados que son de la vieja escuela, y algunos jóvenes, pero que también responden a esa vieja escuela, de que les cuesta un poco la interacción directa o desformalizar la comunicación, explicar, por ejemplo, una sentencia, tener un diálogo, dar una entrevista, etc. Y hay otra generación, que es una generación más próxima a lo digital, que tiene un gusto especial por ese terreno y que se considera nativo digital y en su salsa, y lo que no tiene probablemente es la perspectiva de la comunicación, por lo menos no de la línea de comunicación de la institución, sino que se hace de modo libre pensante o desde el recurso de buscar más seguidores, aún lo estoy diciendo dentro de funcionarios y magistrados, con el criterio de buscar seguidores, de llegar, ¿verdad? Pero no con una mirada que abarque otros terrenos. A veces pensándolo desde los fiscales, están muy enfocados en una investigación y en contar lo que están haciendo, pero a veces se pierde el foco porque no es la propia materia de cómo se ponen en riesgo situaciones, por ejemplo, por imitación, en los casos más vinculados con las violencias más graves en materia de violencia de género, como los femicidios y demás, o de otros aspectos que tienen que ver con la preservación del detectar identidad de testigos o de participantes de un proceso, etcétera, etcétera. O de dar mensajes que resulten claros y que no terminen siendo un instructivo de cómo evitar que me descubran, por ejemplo. Claro, Que es una mirada que sí puede aportar el comunicador porque tiene una perspectiva justamente enfocada en la comunicación y no tanto en esto de estar tan involucrado con el trabajo de investigación que relata desde lo que está haciendo, pero sin la posibilidad de tomar esta mirada en perspectiva, ¿no? De las implicancias. Entonces, bueno, nuevo desafío, el, el del comunicador, lograr ese espacio de reconocimiento de la disciplina dentro de las instituciones para que sea escuchado como consultor frente a lo que es la comunicación que realizan los distintos operadores del sistema. Y en un terreno como este, que es tan sí, sí, próximo a todos, porque redes todo el mundo tiene en su smartphone y con mucha facilidad comunica. Entonces,
el lograr que la conciencia respecto de esto y querer formarse, bueno, es una ardua tarea por delante en esta nueva etapa, me parece. Sin duda, sin duda. Y me parece interesante lo que dijiste con respecto al Día del Periodista. Te hago una pequeña aclaración antes de ir a Marcela Marín, que nos está pidiendo participar, y ya vamos con eso. A una pequeña disquisición, podemos decir. Pues es que en Mar del Plata, nosotros, muchas instituciones se han enganchado de esto porque nos vieron el resultado que nos fue dando de los asados y el de juntarnos con periodistas, que da muy buenos resultados. Y entonces hemos tomado la decisión entre todas las instituciones que estamos aquí en Mar del Plata de ir haciendo del Día del Periodista muchos días. Entonces hay veces que empezamos el festejo del Día del Periodista un mes antes. ¿Pero eso qué nos permite? Nos permite hacer estos encuentros y que no sea solamente el Día del Periodista que tienen que andar corriendo de un lado para otro. Con la excusa del Día del Periodista, nos encontramos un mes antes. ¿Y cuál es el trasfondo de esto? Bueno, tener la excusa para juntarse. Y en esa excusa para juntarse, intercambiar opiniones de lo que sea. Y es muy bueno como lo planteaste vos, Sonia, porque realmente son desafíos muy interesantes. Bueno, nos vamos entonces a Río Negro también, porque allá la tenemos a Marcela Marín, que quiere decir lo suyo. Sí, Marcela. Hola, Jorge. Parece un pase de un móvil, del Bueno, móvil de televisión. esa es una deformación profesional mía. Disculpe. Sí, sí. Acá también, acá también. Yo, antes de que nos alejemos más del tema inicial de tu exposición, que es el de las fuentes, me quedó dando vueltas en la cabeza un pensamiento que es que yo como periodista, todos los años que fui periodista y los años que llevo trabajando en una oficina de comunicación judicial, siempre noto que hay una fuente que está un poco subestimada y que realmente es sumamente útil, que es la ley, la letra de la ley, como fuente autónoma. Las periodistas no suelen usar el texto de la ley como fuente, que es información objetiva por excelencia. Y me parece que ahí, quienes trabajamos en las áreas de comunicación de los poderes judiciales, tenemos una herramienta fundamental, que es echar mano a la ley, que tiene legitimidad por sí misma, no porque sale de nuestra boca, no porque el juez la aplica en la sentencia, sino porque la ley es la ley. Y entonces muchas veces, y esto lo digo por ahí como tip, como herramienta para quienes están empezando a trabajar en áreas de comunicación judicial, tal vez, eh, echar mano a la letra de la ley es una herramienta que nos legitima y nos valida mucho en nuestra función de muchas veces intermediar la información judicial. Porque los periodistas no son tontos. Nosotros damos información oficial, pero no siempre damos información neutral. No es lo mismo oficial que neutral, porque la imagen del Poder Judicial para el cual trabajamos depende en buena medida de nuestro desempeño como comunicadores del Poder Judicial. Entonces el periodista sabe que no siempre somos neutrales y que muchas veces podemos matizar un poco la descripción, el relato, la historia de lo que el periodista no ha podido ver con sus propios ojos. Entonces, en esas situaciones, echar mano de la letra de la ley me parece que nos valida mucho en la seriedad y en la credibilidad de nuestro trabajo. Un ejemplo, no es lo mismo que yo le esté contando a un periodista que no pudo venir a presenciar la audiencia, que no tiene todavía a mano el fallo completo, no es lo mismo que yo le diga, no, mira, no le dictaron la prisión preventiva porque no había riesgos procesales. Y lo dejo con esa, no había riesgos procesales. Si yo no le muestro el artículo del Código Procesal Penal que me explica ¿cuáles son los riesgos procesales? ¿Cómo se valoran los riesgos procesales? ¿Y por qué un juez tiene prohibido dictar una prisión preventiva si no hay riesgos procesales acreditados? ¿Y quién es el funcionario o la funcionaria responsable de acreditar esos riesgos procesales? En este caso, la Fiscalía. Si yo no le explico todo ese contexto, iluminado por la letra de la ley, mi explicación de que no le dictaron preventiva porque no había riesgos procesales es inútil, es contraproducente, se me puede volver en contra como un boomerang, como estos benditos títulos de robó y quedó libre, atropelló y quedó libre, que son los que en definitiva perjudican a la imagen.
de la institución para la cual trabajamos. Entonces me parece que como fuente, analizando esto de quiénes somos en el ecosistema de la comunicación, en qué lugar estamos parados, creo que tenemos de nuestro lado una herramienta validante fundamental que es la letra de la ley. Y nada, quería exponer eso porque a mí en lo personal me sirve muchísimo copiar y pegar en WhatsApp al periodista que está con una duda, con una cosa, qué se resolvió y qué decía el código, o el código penal, o el procesal penal, o el código de familia, lo que sea, qué dice la ley con respecto exactamente a eso. Le enriquezco su nota, le enriquezco su trabajo periodístico con una información que él no tenía y que yo ni nadie la podemos inventar, es la ley. Entonces me parecía como tip sumar eso, que la verdad que a mí en lo personal me sirve cotidianamente de mucho. Buenísimo, sí, sí, coincido con vos y te agradezco que lo agregues porque realmente el texto de la ley es muy interesante, pero no sé que nosotros tuvimos que trabajar esto porque teníamos problemas con la interpretación de la ley. Mandábamos informaciones y los periodistas la interpretaban con esto de la coloratura de lo que uno puede llegar a decirle, ¿no? Entonces me encontré, por ejemplo, con que en esos cursos de capacitación a los que les hablaba hace un ratito, que hacíamos con los periodistas, tratábamos cosas puntuales. Por ejemplo, esto que vos estás planteando, tratarlo puntualmente con los periodistas, en una charla mano a mano con los periodistas hasta que toman conciencia de que esto es así. Y vos sabés que nos dio muy buenos resultados, muy buenos resultados. El hecho de explicárselos en forma genérica. Incluso también nos dio muy buenos resultados que ante ciertos casos en los cuales no podíamos avanzar desde el lado de la información, ¿por qué? Porque podíamos llegar a estar pisando, no sé, parte de la investigación o un secreto de sumario, nosotros tomábamos como referencia, y lo seguimos haciendo, tomamos como referencia un caso similar y cómo se resolvió. Y eso también nos dio la posibilidad de brindar una información más creíble y también que el periodista podía llegar a aplicarlo porque también le enriquece la nota. Pues es que tenemos un caso, y ya voy con vos, Sonia, que tenés la mano levantada, pero un caso que me hiciste acordar que nos sucedió en Mar del Plata. Teníamos un menor de edad que había cometido varios hechos delictivos. Por supuesto, de acuerdo a la ley de la provincia de Buenos Aires, el menor de edad no puede ser identificado, ni siquiera nombrando a sus padres o nombrando la relación de parentesco que pueda llegar a tener, nada que lo identifique al menor de edad. Ahora, en los medios habían tomado el hábito de llamarlo por el sobrenombre. Claro, pero el sobrenombre también lo identificaba. Entonces decían, Mafalda hizo esto, Mafalda hizo lo otro, porque el sobrenombre era Mafalda. Entonces tuvimos que hacer todo un trabajo de concientización de los periodistas de lo que significaba el problema de los menores y lo que significaba la estigmatización del menor para que después empezaran a cambiar su forma de ver este tipo de noticias. Nos llevó todo un trabajo, o sea que muchas veces esto de usar la imaginación es en función de eso, ¿no? De tener que ir buscándole la vuelta, cómo hacemos para llegar al periodista con una capacitación del periodista para que no vuelva a cometer el hecho. Y vos sabés que después de eso, sí, justamente, evitamos el problema con otras situaciones similares, no se volvió a repetir. Quiere decir que eso nos dio resultados. Espero que les sirva. Sonia, querías decir algo. Estamos copando el espacio. Abriste el micrófono y lo agarramos. Me parece bárbaro, me Voy a parece tratar bárbaro. de que sea cortito. Es una acotación nada más por lo que planteábamos recién, esto de la ley, ¿no? De la ley como fuente o de la ley como explicación. Y en realidad, como nuestro terreno no es matemática, la ley se presta a la interpretación y esa es la tarea de los jueces, el interpretarla, en realidad de todos. La fiscalía, en un caso penal, va a interpretar la norma de una determinada forma para fundamentar, en principio, que tiene la probabilidad de autoría, después que tiene también la probabilidad o de fuga o de entorpecimiento, o la que fuere para
pedir una medida de coerción, prisión preventiva u otra, y la defensa va a argumentar con la misma ley, con la misma normativa, que no está dado en este caso por otros motivos y otras consideraciones. Lo que yo creo que tenemos que ser cuidadosos es no caer en el Boca River, no caer, me refiero a la comunicación, ¿sí? No caer en las audiencias, está clarísimo que son contrapartes que se enfrentan y que a veces hay resoluciones que no son favorables y que se recurren y se discuten en ese ámbito. Pero creo que hay que ser sumamente cuidadoso en cómo trasladamos nosotros, los operadores del sistema, esas discusiones al ámbito público, para no caer en la lógica de los partidos políticos, para no caer en la lógica de los bandos opuestos, para no caer en una lógica que ya está deslegitimada socialmente y que se va a escuchar quitándole legitimidad. Si nos enfocamos a decir que el otro no tiene la razón porque la ley dice lo que digo yo, y no explicamos que mi interpretación es que con esto alcanza, que esto da gravedad, pero la defensa interpreta que no, y bueno, el juez entendió que de esta manera podía cautelarse. Nosotros no lo compartimos, pero es una definición que está fundada en ley. Con otras palabras, con otros términos, con las aclaraciones del caso, pero que se entienda que todo está amparado por la ley y que en realidad lo que hay es un análisis de una situación, que no está la bola de cristal, que no se puede hacer futurología y que con determinados elementos se toman definiciones estimando cuál es la mejor decisión respetando las normas existentes. Y que eso puede modificarse, que no es permanente, porque si algo sucede, eso puede cambiar, pueden variar las circunstancias y eso puede cambiar. Pero lo que voy es eso, que tenemos que ser muy, muy cuidadosos de no caer en esa lógica del enfrentamiento hacia afuera o dejar la pelota en el bando opuesto afuera, porque eso termina generando desprolijidades que van en detrimento de la credibilidad del sistema. Y nosotros seamos el organismo que seamos, somos justicia para la comunidad, es más o menos lo mismo. Es si funciona o no funciona la justicia. Entonces, creo que todos, desde la institución en la que estamos, tenemos que mirar al conjunto y tratar de que se comprenda ese funcionamiento del sistema del modo más prolijo posible. Te devuelvo Sí, el perfecto. micrófono. Sí, totalmente de acuerdo. Y vos sabés que me hiciste acordar de algo que también nos llevó mucho tiempo hacer en capacitaciones internas, porque en esto que yo les decía, lo traté medio así como al pasar, pero viene bien lo que vos dijiste como para apoyarlo. eh, Hicimos capacitaciones entre fiscales y defensores. Nosotros tenemos, por un lado, la defensa y por el otro, los fiscales, que pertenecen todos a la justicia, y que nos pasaba que muchas veces, cuando le ponían el micrófono al defensor y había salido una sentencia que no le convenía al defensor o que no estaba de acuerdo, bueno, empezaba a despacharse como si fuera, no sé, enemigo de la justicia, y era integrante de la justicia. Entonces, generaba todo un desconcierto en aquellos que tienen que entender lo que está sucediendo, como bien lo explicabas vos, Sonia, lo que está sucediendo, o sea que nos generaba problemas, pero decía, no, como este no integra la justicia, ¿y por qué está hablando mal de la justicia? Quiere decir que la justicia no funciona. Entonces tuvimos que también capacitar en este punto. ¿Cómo comunicar tanto los defensores como los fiscales, como muchas veces los jueces, sobre todo en el sistema penal, cómo tenían que comunicar cuando tenían divergencias entre ellos? Que las divergencias son para adentro, no son para afuera. Y nos costó mucho, porque vos sabés que nos quitaba credibilidad, porque la gente después, vos veías en las mismas noticias que salían publicadas, que decía abajo, bueno, si entre ellos se están peleando, imagínense, son una bolsa de gatos. Pero, ¿y eso por qué era? Porque no los habíamos capacitado. Desde que los capacitamos y cada vez que se enfrentan a los medios, cada uno sabe cuáles son los límites, funciona todo mejor. Y tenemos menos crisis como para después salir a tapar. Viste el ejemplo que siempre doy yo del bombero, ¿no? Nosotros tenemos que ser el bombero y cuando nosotros actuamos preventivamente, no se ve el trabajo que hacemos desde la oficina de comunicación. Parece que pasa desapercibida. Sí, pero la verdad es que justamente por haber trabajado mucho en lo previo y en lo previo a la crisis, es que justamente cuando se produce una situación convulsionante, no llega a ser una crisis terminal, sino que justamente podemos incluso hasta ir manejando la situación. Acá también nos ponía este,
Alejandro, que ellos desde el colegio de abogados instauran un encuentro una semana después del Día del Periodista. Sí, esto es más o menos, Alejandro, lo que yo no lo había leído todavía lo tuyo, pero apoya también lo que estábamos hablando, que podemos hacerlo cualquier día. El hecho es usarlo como excusa, más que nada, ¿no? Y claro, y después se logra importante en los noticieros, en los medios audiovisuales, los cierres de edición de los gráficos. Bueno, todo eso hay que también tenerlo en cuenta para incluso armar por grupos. Nosotros hemos llegado también para poder nuclear más periodistas, armarlos por grupos de medios, según el tipo de medio que sea, y también nos ha dado buenos resultados. Por ahí, mesas más chicas. Lo que sí es muy importante es, en esas mesas más pequeñas, que haya, por ejemplo, una igual cantidad de periodistas e integrantes de la justicia. Eso es bueno, porque no caigan tampoco en que sean muchos periodistas y 2 o 3 integrantes de la justicia, porque ahí está donde se pierde la esencia del encuentro, ¿no? Esto de los encuentros, bueno, parece que les ha generado eh, la mirada orgánica, dice Sonia, muy interesante. Me encantaría armar algunos tips sobre temas recurrentes y tener siempre a disposición. Lo dice Linda Roldán, lo planteaba, ¿no? La fundamentación y la razonabilidad en la decisión le da legitimidad, decía Julia, y coincide con lo que decía Sonia, y totalmente, nos dice Bel Torres, totalmente trabajamos para prevenir el conflicto, nos podemos anticipar. O sea, es que en uno de los juicios que más problema mediático habíamos eh, determinado que podía llegar a haber, en que uno de ellos que les contaba que estuvimos trabajando como 6 meses antes de dar la sentencia, incluso 6 meses antes de que se realizara el juicio, empezamos a trabajar con Ezequiel Klass en todo esto, armamos todo un andamiaje de cómo íbamos a frenar la crisis. Sabíamos que era un juicio que tenía mucho impacto mediático, entonces empezamos a trabajar con los medios de comunicación. Armamos una oficina especial dentro del Palacio de Justicia para que puedan trabajar aquellos periodistas que estén acreditados, acreditamos periodistas, pero también al momento de la sentencia lo que hicimos fue armar conjuntamente con la sentencia y hecho por parte de los jueces una explicación de la sentencia, de acuerdo a lo que era su opinión, de menos de una carilla. Y dimos a conocer la sentencia e inmediatamente después mandamos a todos los medios de comunicación esa sentencia y la explicación de los jueces. No sabes cómo tranquilizó a los periodistas. Y te digo más, muchos de los periodistas directamente cortaron y pegaron, dándole un toque como para decir, no hicimos nada más que cortar y pegar, pero la información que después salió fue la misma que era la explicación que habían hecho los jueces. O sea que se puede llegar a avanzar sobre esto de la situación de las crisis. Ahí lo tenemos a Kevin que se nos sumó. Hola Kevin, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Mil disculpas, estaba aburriendo a la gente de la Escuela de Consejo de la Magistratura de Nación. Todos votaron para que me venga para acá, así que listo, me pude venir. Te pudiste venir, bueno, bárbaro. Estábamos hablando entonces de lo que era el trabajo de la Oficina de Comunicación y nos habíamos planteado una cuestión. Ahora a ver si podemos cargar nuevamente la página como para retomar de donde Jorge, había hay dejado. algunos pedidos Sí. de palabra. Jonathan no había participado hasta ahora y está ahí Jonathan, levantando la mano. discúlpame, por favor. Sí, Jonathan, te escucho. Buenas tardes, buenas tardes. Un Buenas saludo tardes, desde Jonathan. Cusco, Perú. Quería hacer dos preguntas muy principales con lo que decías, Jorge. ¿Qué sucede o de qué manera las oficinas de prensa, digamos, de una determinada corte, digamos, del Poder Judicial, de qué manera podría, digamos, paliar si es que no logra tener una cierta relación con un determinado medio de comunicación? Por ejemplo, hay medios de comunicación, esto aquí en mi ciudad, que pareciera que tienen apatía, ¿no? Con el Poder Judicial. Entonces, ¿de qué manera podemos lograr de que ellos
puedan cambiar, digamos, de perspectiva y lograr que puedan ser capacitados, tratar de tener un mismo lenguaje, un mismo canal, como lo que justamente tú decías, ¿no? ¿De qué manera podemos cohesionar con ellos? Porque algunos se resisten. Y mi segunda Claro, sí. pregunta era, ¿y de qué manera también la oficina, digamos, de prensa de una corte puede trabajar con los influencers? Por ejemplo, acá en mi ciudad de Cusco, hay muchos influencers en las redes sociales que ya fungen de comunicadores sociales y pues en un determinado caso penal, civil, el que sea, pues pareciera que tienen un mayor peso al comunicar ciertos veredictos, sus perspectivas, incluso superior a un determinado medio de comunicación, ¿no? Solo yo, Jorge, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos por participar, Jonathan. Mira, a mí lo que me ha dado resultado con respecto a este tema es tener una comunicación más directa y manejar mejor la comunicación persona a persona con aquel que justamente tenía una opinión encontrada con la justicia. Incluso conversando, tomando café, este, saliendo de la oficina y saliendo del mero rol de difusión y dedicarme más a la comunicación, a comunicarme personalmente con ese periodista que muchas veces era reacio y con vaya a saber qué intenciones actuaba. Y vos sabés que la mayoría de las veces detecté que no era una cuestión que tuviera sus raíces en, por ejemplo, lo que muchas veces se dice, lo que pasa es que tiene pasado el sobre por debajo de la mesa, entonces va a opinar siempre en contra. Y no me di cuenta que no era así, sino que era una cuestión que les faltaba la comunicación, les faltaba el contacto, el convertirnos en convertir incluso al juez en un ser humano cercano a poder hablar. Buscar momentos en el cual también pudiera hablar el juez con este periodista, poder hablar, acercar las partes. De eso también se trata este trabajo de la comunicación. Y te puedo asegurar que me ha dado muy buenos resultados cuando logré buscar el punto medio, ¿no? Que se pudieran encontrar. El encuentro, humanizarlo aún más y que no sea solamente enviarle qué es lo que tiene que publicar. Y además, no nos olvidemos de algo que es fundamental. Tenemos libertad de prensa. Y en la libertad de prensa hay que aceptar que alguno piense distinto. O sea, puede ser que tengamos gente que piense distinto. Lo que sí tenemos que ir viendo es cómo a estas personas también le damos la información lo más cercano posible al expediente. No es tampoco la cuestión de operarlos, no es de obligarlos a pensar como pensamos nosotros. Creo que ese no es un camino, sino simplemente intercambiar opiniones y hacer un trabajo de acercamiento mayor. Creo que por ese lado podemos llegar a encontrar un punto medio a lo que vos decías, Jonathan. No sé si te sirve como experiencia, ¿no? Simplemente la transmisión de la experiencia. También tenemos a Esteban. Esteban, querías hablar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Sí, Esteban. solamente hacer una pequeña cosita aprovechando lo que planteó Jonathan, la cuestión de los influencers. Yo no trabajo en el área judicial, en el área de comunicación judicial, soy técnico periodismo y trabajo en el Ministerio Público de Corrientes. Y a mí me parece que por ahí tal vez hay un poco de temor, no sé, o muchos pruritos en la institución judicial en que gente de la institución judicial empiece a tomar un poco el rol de, entre comillas, influencers, ¿no? Y a tomar herramientas propias de las redes eh, para establecer otro tipo de puentes de comunicación con la sociedad, digamos. No tiene mucho que ver con el tema de la Oficina de Comunicación Judicial y su relación con los medios, pero lo planteo porque lo planteó Jonathan nomás. Empezar a utilizar por ahí herramientas que son propias de los influencers, ¿no? Utilizar las plataformas y las distintas redes para hacer más difusión judicial. Me parece que por ahí yo encuentro como en las instituciones judiciales muchos prejuicios en cuanto a la utilización de esas herramientas. Eso nomás. Muchas gracias, Esteban. Sí, pues es que eso sucede, por supuesto. Hay jueces
por ejemplo, en lo que me toca cerca, que han empezado a tomar esto de la docencia. Y empezaron a dar pequeñas, incluso hasta por Twitter, empezaron a dar pequeñas explicaciones, no de los casos en particular, pero sí dando, por ejemplo, temas genéricos y utilizando referencias sobre, qué decirte, no sé, lo que dice la Constitución, lo que dice la ley. Y entonces empezaron a tener mucha gente que se empezó a enganchar e incluso reproducir lo que ellos hacían. O sea que esto que vos decías, Esteban, me parece que perfectamente utilizable, sí, por supuesto. ¿Tengo alguna otra mano levantada? No, no veo, ¿no? No, Jorge. Ah, bueno. Si les parece, retomamos el tema de las oficinas, porque hay una cuestión dentro de las oficinas que me parece interesante como para poder avanzar, que es también cómo armamos la organización entre nuestra oficina local con una oficina, con una organización intermedia y una organización superior. Por experiencia personal, esto se puede lograr perfectamente. Incluso, bueno, acá lo tenemos a Kevin, con quien hemos logrado solucionar, pero infinidad de problemas, trabajando en conjunto. Él desde la organización intermedia, yo desde la organización local, y también incluso con Ezequiel Klass trabajando desde la organización superior. Ahora, lo que siempre hemos hecho es trabajar en conjunto e incluso dejar bien en claro que estamos trabajando en conjunto internamente. Y eso nos ha dado muy buenos resultados. Por eso que este modelo de colaboración en equipos me parece que tiene que ser bidireccional, ¿no? No tiene que ser una pirámide en la cual la organización superior esté bajando línea a las otras organizaciones, sino que también abrevar de las organizaciones intermedias y la organización local, porque también muchas veces la organización superior no puede llegar a la organización local. Por decirles algo y de un ejemplo cotidiano, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires quiere llegar a los medios locales porque quiere dar una información local. Bueno, no la hacen directamente desde la organización superior, sino que van a la organización local y entonces así nosotros nos encargamos de hacer toda la distribución de la información e incluso los contactos como para poder solucionar un problema de comunicación o acercar las partes. O sea, trabajamos en conjunto. Lo mismo pasa con Kevin. Kevin, ¿cuántas veces me ha llamado y me ha dicho, mira, Jorge, el tema fíjate que viene por este lado? O yo le digo, Kevin, ¿cómo encaro para solucionar tal tema? Pero lo hacemos interrelacionados. Y eso me parece que es algo realmente muy interesante como para tenerlo y para poder llevarlo adelante. Nos quedan 15 minutos. Tengo varios modelos de intervención a modo de ejemplo que podríamos llegar a utilizar, pero me parece que me gustaría escucharlos a ustedes, ya en estos, por lo menos en estos últimos 15 minutos, sin blabletear tanto yo, ¿no? A ver quién, alguna experiencia que tengan para contar ustedes sobre los temas que vamos hablando, o bien aportar algún otro tema. Ah, bueno, ahí Kevin levantó la mano. Esteban, no sé si es que quedó levantada, ¿no? Así que, Sí, que levantaste. Kevin. Sí, yo, viste que llega último y levanta la mano, bueno. Yo me quedé pensando, perdón, Jorge, pero me interesaría que, si se puede decir, Jonathan, ¿no querés contar este tema cuando vos dijiste medios que son indiferentes? Me parece que este es un tema, cuando el diálogo está en marcha nos peleamos, no nos peleamos. El problema, viste que dicen que lo contrario del amor no es el odio, sino la indiferencia. Tal cual, tal ¿Querés, cual. querés contar un poquito de eso? ¿De Cusco, tu Eh, experiencia? claro, Kevin. A ver, acá en mi ciudad es pequeña, tenemos una población que llegamos a los 800.000, no somos muchos.
acá en Cusco, y pues hay algo de tres medios de comunicación social fuertes, ¿no? El primero está CTC, el otro está el Canal 21 y hay otro canal que ahorita no recuerdo, creo que es Machu Picchu TV. Cada uno de los tres tienen periodistas demasiado potentes que sensibilizan o condicionan o sesgan a la gente con sus programas que ya tienen muchos años en el aire. Y entonces, por ejemplo, en CTC hay un periodista que pues pareciera, discúlpeme la palabra, pero que se va con todo y que él puede hablar, hacer y deshacer lo que él quisiera. Entonces, cuando habitualmente yo veo, digamos, en las publicaciones de la Corte de acá de Cusco o en otras publicaciones, veo que siempre es como que apático, como que se resiste a tratar de opinar o tratar de llevarse bien, por así decirlo, con la jefa de comunicaciones, digamos, de la corte, o cuando hay un caso, digamos, penal particular, para tratar de informar un poco mejor, sino trata de siempre incorporar sus propias opiniones, ¿no? Entonces, habitualmente la corte he visto que hacía, digamos, encuentros, como decía Jorge, de juegos deportivos para involucrar a los periodistas, digamos, de la prensa escrita, de la televisión, de la radio, junto con los trabajadores del Poder Judicial, pero siempre se notaba esta quebrada, este abismo entre ambos. Y entonces ahí era mi pregunta, ¿no? O sea, ¿de qué manera podría ser, digamos, este jefe de prensa de la Corte para tratar de congeniar con él, dado que pareciera que tiene un abismo tan grande, ¿no? Entonces hay como que una enemistad perpetua. Y justo es lo que también decía Jorge, ¿no? Que quizá ellos piensan, yo me imagino así de estos periodistas potentes, de que si hablo como ellos, pues se malinterpreta porque es como me estarían comprando, algo así, o como me estarían dando algo debajo de la mesa. Y por eso prefiero ser siempre el antagonista, el no hablar igual que él. Entonces, esa era mi duda, porque si nos damos cuenta, en el fondo, el hecho que no puedan cooperar para poder informar a la población sobre temas judiciales y que siempre existe un abismo entre ellos, pues no ayuda a nadie. Pierde la oficina de prensa de la Corte, pierden también estos periodistas y peor nosotros perdemos más, ¿no? Porque no estamos adecuadamente informados. ¿Puedo opinar ahí, Jorgito? Sí, por supuesto que Mira, yo tuve ese caso. La capital de la provincia de Buenos Aires es La Plata, que es una capital fallida. La provincia de Buenos Aires es la más grande de Argentina, porque fue una decisión de principios del siglo XX y la gente que vive alrededor de la capital federal sigue consumiendo como si fuese la capital federal su punto de referencia. Lo que influye son medios nacionales que están ahí. Pero los medios platenses tienen corresponsalías y había dos que tenían identidad propia y eso ha ido creciendo. Y lo que nos pasó fue, desde el Colegio de Magistrados de la provincia, era que en un momento se han puesto muy duros la corresponsalía de uno de los dos medios más importantes del país y los medios importantes de La Plata. Y entonces lo que yo propuse para trabajar un poco con esto que vos decís, qué se hace con él y qué es indiferente, yo lo que hice fue rodearle la manzana. Empecé a publicar en todos los medios del interior provincial. Todo el tiempo las informaciones eran en los medios del interior provincial. Le saqué relevancia. Daba entrevistas, hasta que vinieran ellos. Yo te digo una cosa que creo que la experiencia marca. Cuando uno está en una mesa y hay alguien hablando o en una entrevista o lo que sea, y hay alguien que se constituye como antagonista y a veces como antagonista irracional, o cuando uno está dando clase, da toda la clase para esa persona. Hace foco. Cuando vos decís esa pérdida para todos, nosotros estamos en un conversatorio en Argentina hablando de ese tipo. Algo consigue, algo consigue. Me parece que la manera de construir, de generar deseo es correr el objeto. No es, viste, vos, si una persona que te gusta no te lleva el apunte, bueno, no, ya, es mala estrategia llamarla cada 15 minutos. No funciona bien. Y esto es básicamente lo mismo. Eh, Como hay formas de comunicarse de manera no mediada y como tenés otros medios, yo creo que es más interesante, sin hostilidad, empezar a dar información a otros medios, olvidarte de ese medio un ratito. Yo a la corresponsabilidad de este medio importante la puse en penitencia un año abiertamente.
acordé con el colegio, les dije, necesito que no le demos información durante un año. Habían hecho una cosa muy mala y casi termina con un jury en unos magistrados de Tandil, del sur de la provincia. Aceptaron, a partir de ahí nuestra relación es maravillosa con ese medio. No creo en llegar a tanto porque una corte es una cosa y un colegio de magistrados es otra, pero me parece que a veces funciona mejor eh, corriendo, dando un pasito para atrás, sin esperar que esa persona se... Porque esa persona tiene un lugar de más relevancia que cualquier otra. Es a la que quieren seducir. Tiene un lugar que nadie más puede tener. La manera de correrse de correrlos de ese lugar es priorizar la circulación de la información en otros ámbitos y no reaccionar con ellos, me parece, dejando abiertos los canales. Dejando abiertos los canales. Si viene a buscar información se le da, si da gestos de buena voluntad, se lo invita a participar de un panel junto con los otros periodistas, pero no se lo prioriza. En cuanto lo priorizaste, le confirmás el poder y no va a salir de esa posición nunca porque es una posición que genera mucho rédito simbólico. Esto es lo que es una opinión, ¿eh? A mí me salió bien, puede salir mal, pero mi opinión es que eso funciona cuando uno da clases, cuando uno tiene un debate y cuando se encuentra con alguien que ha decidido hacer del antagonismo su marca de presencia pública. Ahí, en esa agenda de subordinación al conflicto, no se puede entrar. No se puede entrar. No es subordinación al conflicto. Es juego otro. Yo el juego no juego. Esto es lo que creo, Jonathan, pero no, por supuesto, conozco Cusco solo como turista y así que no tengo la información de territorio para saber eso. A lo que agrego a lo de Kevin es el hecho de que tenés que trabajarlo muy bien internamente, también con los jueces, para que sepan que esa persona, a ese periodista del cual saca rédito y se cree que es hacedor del mundo, porque, ojo, todos los periodistas tenemos ese vicio, nos creemos que nosotros podemos llegar a cambiar el mundo y hacer todo, y después no nos damos cuenta que somos consecuencia de, en vez de generadores de. Entonces, lo que sí trabajar muy bien es con aquellos magistrados, aquellos jueces, aquellos funcionarios judiciales a los cuales se los ataca para que también entren en este juego de esperar y darle tiempo a la cosa, porque si no se van a poner muy nerviosos internamente. A mí, por ejemplo, me ha pasado que se ponen muy nerviosos hasta que entienden que la jugada es, bueno, vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo y cómo llegamos a un punto de contacto, pero en el mientras tanto hay que contener. Viste que uno de los temas que yo planteaba como la oficina de comunicación lo planteaba también el tema de la contención, lo importante que es la contención hacia adentro. Bueno, nos quedan 2 minutos. Yo no quiero ser el que cierra, ¿eh? Había levantado la mano, se me fue. Bueno, me parece que justo Yo lo vi a Darío Robles. Darío, pero acaba de salir, se ve que, bueno. Debe estar con mala conexión. No, Jorge, claramente vas a terminar a hacer el cierre. Yo simplemente no sé si Sonia que también quiere, o Kevin o cualquiera, aportar algo o comentar algo. A mí me parece que fue más que interesante y que se abrieron muchas ventanas, como desde la comunicación interna, no solo la externa, ni solo la relación con los periodistas y cómo prevenir hacia adentro en esto de también que concientizar hacia los propios actores del sistema judicial en la importancia del vínculo con los medios y cómo, y cómo también ir aceitando esas relaciones a través de las reuniones. O sea, abrimos muchas ventanas que estos pueden llegar a ser otros encuentros donde sigamos debatiendo porque me parece que da para un montón por lo pronto me parece que fue muy positivo y muy conversado. Así que tu presentación no sé si la habrás podido terminar. Y ahora, Linda Roldán también quiere agregar algo. Linda. Sí, Linda. Ahí, ¿cómo les va a todos? Buenas tardes, yo 2 minutos, ya sé que están cerrando, pero con esta parte de la política comunicacional y de la contención, dejar un tema en la próxima oportunidad, poder tratar
cómo enseñamos a nuestros jueces, a nuestros integrantes, de cómo enviar la información para que también estas oficinas de prensa puedan informar de la mejor manera, porque eso sería parte también de esa contención de la política comunicacional, que ellos también puedan indicar qué es lo que quieren decir a través de los fallos y que no sea solamente por cómo nosotros miramos ese fallo, porque también nosotros le hacemos un análisis comunicacional para poder compartirlo. Así que también es un tema, la verdad que muy interesante todo lo que se trató, pero dejar en tema también cómo enseñarles a a nuestros jueces, a nuestros integrantes del Poder Judicial, cómo enviar la información y por qué es importante poder estar abierto a contar, porque si no el medio, si no tiene información, dice lo que quiere. Muchas gracias. No, gracias a vos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo, a Me meto modo un de cachín, cierre, me meto sí, un cachín antes, Jorge, sí. perdón. Linda, comunicate o mandanos un mensaje. Luciano Videla y Leo Tamirano han trabajado mucho en ese tema. Así que es muy probable que te Perfecto. manden una respuesta más allá del próximo conversatorio. Perdón, Jorge. Mil No, no, disculpas. está Bien, bien. gracias. No, yo simplemente quería, a modo de cierre de mi parte, decirles que nos quedó un montón de cosas para conversar. Lo que yo pensaba plantear, está bien que se haya planteado de esta forma, porque mi idea del conversatorio era esta. Era que podamos conversar, poder intercambiar opiniones, más que venir alguien a dar una clase, que eso no me parecía que sea el camino. Así que les quiero agradecer muchísimo a todos ustedes por la participación que han tenido y quedo a disposición de lo que necesiten para cualquiera de los temas que pueda llegar a ayudarles. Sepan que tienen alguien que se ha pelado las rodillas más de una vez para poder salir adelante en situaciones complejas y entonces ante eso, bueno, por lo menos una opinión de experiencia van a poder tener. Muchísimas gracias, Jorge. Y no sé si alguien quiere comentar algo más. Si no, nos despedimos. Para mí fue buenísimo, increíble, súper nutritivo y también deja abierto, como decía, para seguir también profundizando en este tema o en estos temas. Sonia, gracias también por hacerme ahí la segunda en todo. No sé si querés comentar algo más. No, también agradecida, valorando un montón todos los aportes que hubo, muchísimos muy ricos y me parece que, Julia, vas a tener que tomar nota y todos porque quedaron como Sí, puntas para otros conversatorios. Sí, Quedaron temas sí, planteados claro. que merecen un espacio para que se sigan desarrollando. Así que sí. invitados todos a seguir sumándose a todos los conversatorios y a proponer temas también y proponer líneas, ¿no? Y creo que esto de la participación nos está enriqueciendo y sobre esto último que hablábamos, pienso que estos espacios son los que nos van a dar lo que necesitamos, ¿no? Que vaya tomando cuerpo la comunicación judicial y que esta como disciplina crezca, se fortalezca y se reconozca. Porque los tiempos de los magistrados para dedicarlos a pensar cómo comunicar junto a nosotros o a escuchar una recomendación, un consejo, un asesoramiento, pasan por ahí porque esta disciplina sea reconocida y quienes la ejercemos también con el valor que tiene que tener, ¿no? Y eso lo estamos generando al formarnos entre todos y compartir experiencias. Así que sigamos apostando a esto, que siga creciendo JUSCOM y sumando esfuerzos entre todos que va a redundar en beneficios en nuestro ámbito laboral, seguro. Seguro. Muchísimas gracias, Jorge, y a todos Por favor. por estar acá esta tarde. Nos vemos el próximo. Hasta el Muchas gracias. próximo. Terminamos en horario. Como verán, terminamos bien en horario. Excelente. Gracias. Chao, Adiós. muchas gracias. Muchas gracias.